Pues ahora con 2 clases más de yoga, no sé. Tendremos que encargar el programa a Adri. Cuestión de acostumbrarse. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, sí, hola. Hola. Muy bien. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento, y cuentos, cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los lunes de 11 a 13 horas desde los estudios de Radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo, aquí en Asturias, España, y también domingos alternos, no necesariamente intercalados. Hay que buscar en las redes sociales, en nuestra página y en distintos sitios donde lo anunciamos para ver qué domingo es el que cae. En este caso, tal como hoy, podemos presenciar el programa, la grabación del programa, de forma abierta y gratuita. Lo hacemos en la Biblioteca Pública de Oviedo, Biblioteca del Fontán, de 12 a 13 horas. Los programas también los puedes descargar grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. También puedes mantenerte conectado a través de Twitter, @PabloJVeloso. Puedes enviarnos un correo a infoespadaweb@gmail.com con opiniones, con sugerencias, con lo que quieras. Puedes a través de ese correo comunicarte con nosotros. También puedes participar del grupo de Facebook llamado justamente La Espada de Damocles y puedes compartir el programa si te gusta en las redes sociales que quieras y así también subirlo a un canal propio si es que lo tienes con toda libertad. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Bueno, estamos muy cerca de la Semana Santa, que es una festividad muy importante para mucha gente, sobre todo la gente que adhiere a la religión cristiana. Pero como nuestro mundo occidental es occidental y cristiano, así seamos perfectamente ateos, la cristiandad impregna nuestro mundo no solamente porque haya iglesias mientras uno camina por ahí y se las encuentra, o gente que porta cruces, sino también porque toda nuestra manera de construir nuestra realidad es producto de ese cristianismo y de los grandes exponentes como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, que han recopilado mucho de la filosofía griega y luego cuando la filosofía griega entró en el Renacimiento con mucha más fuerza y se mezcló con la cristiandad, como se le solía llamar. Bueno, ese mundo es un mundo con el que convivimos, no podemos estar ajenos a él. De forma que lo que viene ahora es la Semana Santa, que tiene que ver con la pasión de Cristo, con todo este proceso doloroso, que mucha gente obviamente rechaza porque le parece innecesario. Es decir, tener que pensar en una divinidad, en un Dios, en un Salvador, que directamente le han dado demasiado duro
en su época y hoy en día con películas como la de Mel Gibson, donde vemos a lo largo de todo el transcurso de la película cómo le pegan y lo lastiman de mil y una formas. Mucha gente se siente con una gran empatía al verla y muchas otras personas prefieren apagar la televisión o lo que estén viendo porque no lo toleran. Pero bueno, la pasión, ¿qué cosa es la pasión? Vamos a explorar un poquito el tema de la pasión y también su relación con la alquimia. Es decir, no la vamos a plantear solamente como un hecho histórico, como algo que sucedió hace cierta cantidad de tiempo y que tenemos que creerlo o no, y que tenemos que recordarlo y rememorarlo cada año mecánicamente, sino que vamos a ver cómo lo podemos entender interiormente, cómo puede esta pasión, esta Semana Santa, este Vía Crucis ocurrir interiormente. Puede que esta explicación tenga algo de herético para muchos, o de blasfemo en tal caso, pero creo que la profundidad que tiene esta versión y esta forma de entenderlo amerita que lo planteemos. Así que vamos a ello. Pasión de Cristo o de Jesús es la denominación convencional utilizada para englobar los episodios evangélicos, o sea que están en los evangelios, que narran los sucesos protagonizados por nuestro amigo Jesucristo en la última cena y su crucifixión y muerte. El ciclo narrativo a veces se detiene ahí, se detiene con la muerte, comprendiendo aproximadamente una noche y el día siguiente. O sea, todo eso ocurre, la última cena, crucifixión y muerte, se entiende en una noche y al día siguiente. O puede continuarse con su entierro, ¿no? Y todos los sucesos que acontecen después y la resurrección finalmente, que es la base de todo el cristianismo. Si Cristo supuestamente no hubiese resucitado, no habría ninguna buena nueva, porque ¿qué anunciarían los apóstoles? Nada, se murió, nada más. Al tercer día aparentemente resucitó. Entonces, la palabra castellana, pasión, proviene de la palabra latina passionis y es un calco de la palabra griega pathos, que significa emoción fuerte, sufrimiento, dolor, ¿no? Eso es de lo que se trata la pasión de Cristo. La pasión de Cristo es, más allá de la película, el proceso, es un proceso doloroso. Y la vida en sí tiene mucho de esto, tiene mucho de conseguir cosas. El ser humano es un ser humano que no se queda en su sitio. El ser humano es una entidad, un ente que busca, que siempre se proyecta a tratar de conseguir aquellas cosas que quiere. Y en ese proceso le duele, porque le duele la carencia de lo que todavía no consiguió, le duele que lo que consiguió todavía no lo hizo del todo propio, como quien, por ejemplo, se enamora de alguien y todavía no siente que ese alguien sea completamente suyo, o consiguió la cosa y luego está el miedo, ¿no? El dolor de poder perderla, de que se muera ese ser amado, de que me roben ese coche, de que, no sé, venga un terremoto y se rompa mi casa, o problemas económicos y que la tenga que vender, o mal vender. Entonces siempre hay sufrimiento involucrado en nuestra vida. Y lo hay porque, a diferencia de la apatía, ¿no? A la apatía que muchos promovían, que consistiría en no desear nada, entonces no hay dolor alguno, el Buda lo decía, aquella persona que elimina el deseo, elimina el sufrimiento. El Buda decía en sus nobles 4 verdades, decía, la esencia de la vida es sufrimiento, la razón del sufrimiento es el deseo, eliminando el deseo se elimina el sufrimiento, decía el Buda. Es decir, si uno ya no se proyecta hacia nada, no quiere conseguir nada, tampoco va a sufrir. Y la 4ª noble verdad es básicamente una publicidad del método del Buda. El Buda decía, 4ª noble verdad, el camino para alcanzar la ausencia de deseo es el óctuple noble sendero de ¿quién? De Moi, del Buda. Así que él vendía su propio sistema. Entonces, la pasión hace referencia a los sufrimientos de Cristo, entre los que se incluyen la traición de uno de sus discípulos, el bien conocido Judas Iscariote, vieron que hay un evangelio apócrifo de Judas, donde se lo pone al revés, se lo pone como que Judas pactó con Jesús, es decir, Jesús le dijo a Judas, ven, necesito que me hagas un favor, necesito que
morir, necesito que me entregues, necesito que yo autoinmolarme, por lo tanto quiero que arregles con el Sanedrín para que me cojan, para que me capturen y así se produzca todo esto que es el plan divino, básicamente. Porque Jesús, vamos a ver dentro de un ratito, básicamente lo que hacía era intentar cumplir las antiguas profecías que estaban enunciadas en los libros del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, libros de los profetas, entre ellos los salmos. Hay un salmo, que lo vamos a ver en un rato, el Salmo 22, que es un salmo donde relata exactamente lo que él vivió. Y por eso, al final, antes de expirar, dijo, todo está cumplido. Porque él intentaba cumplir al pie de la letra aquellas cosas que se anunciaban del supuesto Mesías, ¿no? Del Salvador. Entonces, también está la negación de otro discípulo, el famoso San Pedro, que por más que hoy su sucesor es el Papa, San Pedro lo negó a Jesús 3 veces antes de que cante el gallo. Si han visto películas como El Manto Sagrado y otras antiguas. Luego está la oración del huerto, cuando él reza en el huerto de Getsemaní, y mientras él reza, se acuerdan que los discípulos se duermen. Él se va a rezar y dice, ahora vengo, espérenme, no se duerman, y cuando vuelve están dormidos. Vuelve a ir y cuando regresa vuelven a estar dormidos. O sea que los discípulos medio que no lo acompañaban en el asunto, y el que sufría era él. Ahí en el huerto de los olivos se dice que Jesús tuvo lo que se llama la horripilación, que consiste en sudar sangre. Es un proceso que se ha registrado científicamente en muchas personas que por algunas razones fisiológicas sudan sangre, normalmente en situaciones de mucha tensión. Eso se llama horripilación. Algunos santos lo han hecho, pero también personas comunes expuestas a ciertas condiciones o situaciones emocionales. Bueno, se dice que Jesús sudó sangre. Y lo dejaron solo en el huerto de los olivos. Ahí es donde él dice eso de, Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. Y finalmente dice, que se haga tu voluntad y no la mía. Luego viene su prendimiento, cuando lo prenden, lo cogen, tras ser señalado por el famoso beso, ¿no? Ese beso traicionero de Judas. Por eso una persona a veces le dice a otra, ese beso que me diste es como un beso como el de Don Corleone, ¿no? Ese beso le da un beso al otro antes de que lo mande a matar, por ejemplo. Y él renuncia a que sus discípulos lo defiendan. ¿Se acuerdan que Pedro le cortó la oreja al centurión, al que venía ahí a prenderlo? Y Jesús cogió la oreja, se la puso y se la pegó otra vez, ¿no? No sabemos si después se le volvió a caer, pero bueno, se la pegó en ese momento. Su periplo judicial ante Anás, Caifás, luego Pilatos y finalmente Herodes. Y el juicio de Cristo con sus interrogatorios y enigmáticas respuestas. Pues se acuerdan que Pilatos le preguntaba cosas y él no respondía, guardaba silencio. Y en un momento hasta le dice, dicen que tú eres el Hijo de Dios, o algo así, y él dice, tú lo has dicho. O sea, era enigmático. Y en el transcurso de esto se producen episodios de burlas y torturas, donde le ponen un manto púrpura, como si fuera un rey, le ponen una corona de espinas, como si fuera también un rey, pero de espinas, y le pegan en la corona para que se le clave, a cargo de los sayones. Luego aparece Cristo en la columna, que es cuando le pegan con una especie de látigo que tenían los romanos, muy divertido, que consistía en una especie de mango, ¿no? Para sostenerlo, y luego había en lugar de una o dos correas, había muchas, y cada una tenía como si dijéramos clavos, ¿no? Y cosas que tienen punta, pero de distintas formas. Entonces cada vez que le daban un latigazo, todo eso se clavaba en el cuerpo, y cuando lo quitaban arrancaba la piel. Muy creativo. La corona de espinas y los llamados improperios. Cuando le decían, pero si tú eres el rey de los judíos, jajaja, mira, ¿no? La presentación a la multitud, cuando lo presentan con Barrabás y le dicen a la gente, ¿a quién soltamos? Y la gente dice, suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. La alternativa presentada a elección popular, que es salvar a Cristo a Barrabás, eso mismo, su condena a muerte con el lavado de las manos de Pilatos. Pilatos se lava las manos, el famoso, y se va de ahí. Y luego viene el Vía Crucis,
que es el camino cargado con la cruz, atravesando Jerusalén por la actualmente Vía Dolorosa, que según dicen no es la misma que caminó Jesús, sino que hoy en día armaron otra, toda señalizada, con cada momento donde es, y la gente la recorre, pero se dice que Jesús no caminó por ahí. Hasta el monte Calvario, o llamado Gólgota, que significa calavera, con varias caídas. Y debe ser ayudado por Simón de Cirene, que era ese que justo pasaba por ahí, y le dijeron que cargue la cruz un ratito, porque se ve que Jesús no aguantaba. Y se encontró con la Verónica, que esto forma parte, lo de la Verónica, por ejemplo, aquí se mezclan algunas cosas. Lo de la Verónica no está en los evangelios. En realidad es de los evangelios apócrifos. No me acuerdo si en el de Nicodemo, en el de Pedro, está lo de la Verónica, que es la que le secó, le enjugó el sudor, y se dice que en ese manto quedó grabado el rostro de Jesús, que le seca el rostro, dice. Y también con su madre y con las mujeres de Jerusalén que lo van acompañando. Finalmente viene el expolio, es decir, que le quitan las ropas. ¿Se acuerdan eso de que se distribuyen jugando a los dados las vestiduras? Que en realidad él tenía una sola, porque se decía que Jesús usaba una vestimenta de una sola pieza, ¿no? Y la crucifixión entre los dos ladrones, que el Evangelio habla de dos ladrones, pero los evangelios apócrifos especifican que se llamaban Dimas y Gestas. Parece que Dimas era bueno y Gestas, aún estando en la cruz, no sé, profería toda clase de improperios contra Jesús. Por eso, ¿se acuerdan que Jesús al bueno le dice, no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso? Entonces, vamos a empezar a ver un poquito la imagen de lo que es el Cristo para la visión alquímica. Digo la visión alquímica porque es una visión muy cercana a lo que es el occidente europeo y que tiene que ver mucho con el cristianismo, porque de ahí toma sus bases, o se impregna de él, mejor dicho, porque viene desde Egipto, ya lo sabemos, la alquimia, y luego los árabes la tomaron de esa zona y la trajeron a Occidente. Por eso en España hay mucha alquimia, porque los árabes justamente en su Al-Ándalus obviamente la practicaban, y eso se expandió muy fácilmente por España. Entonces la visión de la alquimia nos permite quitarnos un poquito la idea de que es un Cristo histórico, que alguno podría decir existió, no existió, o también un Cristo devocional, en el sentido de que voy a rezarle a ver si me concede, no sé, la curación para mi enfermedad o si me concede prosperidad. Bueno, salir de eso y entrar en un Cristo un poco más cercano, un poco más interior, pero no cercano con todo interior, pero todavía con la lejanía de tener que adorarlo, sino en el sentido de descubrir que es una metáfora para hablar de procesos que me están ocurriendo. El Cristo para la alquimia representa la liberación y espiritualización de la materia de la piedra. Para la alquimia, el ser humano es como si hubiera caído del cielo, ¿no? Una energía muy pura, una visión muy platónica, muy pura, y se hubiera esa energía coagulado, ¿no? Se hubiera cristalizado y rodeado, como si fuera un meteorito, de un montón de capas de minerales, ¿no? Y la alquimia se encarga de explicar que esas capas son nauseabundas, oscuras. Eso es el Cristo. Y está dormido. Y tiene la misma naturaleza, le llaman el mercurio justamente coagulado, la misma naturaleza que Dios. Para la alquimia, el Dios absoluto, trascendente, genera, ya lo hemos hablado, una porción de sí más activa llamada el alcaest o el rocío cocido también, o el Espíritu Santo en términos cristianos, que justamente va poco a poco a todo ser humano, haciendo que ese Cristo que está dormido despierte. Pero el proceso natural no lo hace despertar realmente, lo hace simplemente despertar tan mínimamente que nos permite tener ciertas inquietudes de vida, es decir, tener ánima, tener un poco de alma. Pero el alquimista se encarga de despertarlo por completo. Y no es un proceso que ocurre una sola vez, es un proceso que se repite. Es como si la crucifixión de Cristo ocurriera para el alquimista y para el yogui y para todo místico todo el tiempo, todo el tiempo. Hay un morir, un resucitar y volver a descender. Porque se acuerdan ¿qué dijo Cristo o Jesús cuando
empezó a recorrer el camino de la pasión y los discípulos le decían, no, maestro, ¿por qué? ¿Por qué se va a ir? ¿Por qué no se queda? Es decir, ¿por qué no seguimos así que estamos bien? Y él decía, no, me tengo que ir yo para que llegue ¿quién? El Paráclito. El Paráclito es el Espíritu Santo, que de hecho después, en el famoso Pentecostés, es cuando desciende y están los discípulos ahí medio asustados y bajan esas lenguas de fuego y empiezan a hablar en lenguas y todo eso. Entonces, y les da fuerza para vitalizar lo que sería la iglesia. Entonces, ese Espíritu Santo tiene que bajar gracias a que el Cristo sube. Es decir, para el alquimista, ese Espíritu Santo que desciende, pero no como normalmente desciende para todo ser humano, así por defecto, que es poquito, suficiente como para funcionar, sino que desciende a lo bestia, desciende mucho y va realmente haciendo un proceso muy profundo de renovación. Bueno, eso ocurre cuando muere nuestro Cristo y eso duele. Por eso la pasión, el proceso de transformación de un ser humano, de cambio, de renovación, ya sea a través de la meditación, a través de la oración porque es cristiano, a través de lo que sea, de la contemplación, es un proceso doloroso, donde hay retrocesos, avances y donde debe repetirse una y otra y otra y otra vez, sin fin, de hecho. Entonces es el estado crístico que se requiere para afinar la piedra filosofal y posteriormente fundirse en el Todopoderoso. Esa porquería que cubre al Cristo interior, esa misma porquería es la piedra sobre la que se trabaja, porque está mezclada con el Cristo. Entonces necesita haber un proceso de mucho calor, de mucha intensidad ígnea, de mucho fuego, para que ese Cristo poco a poco vaya rompiendo esas costras y desprendiéndose de ellas, pero integrándolas también con él. Por eso esa piedra no es una piedra que se desecha, es la piedra sobre la que se trabaja. Fíjense que el discípulo principal de Jesús era Pedro, y Pedro significa piedra. Entonces era una piedra la de Pedro. Para la alquimia hay tres piedras. Está la piedra en bruto, que es cualquier ser humano. Es una piedra que, bueno, potencialmente puede dar mucho, pero a la vista no hay nada todavía. Esa es la piedra en bruto. Es la persona que es egoísta, egocéntrica, narcisista, le importan sus propias cosas nada más, y su horizonte es la punta de su nariz, no hay más. Luego está la piedra angular, ¿no? Que ya es como Pedro. Es decir, Jesús lo vio, era un pescador, pero dijo, este tipo tiene algo, este da para algo más. Bueno, entonces, así como se dice que dos ladrones que se cruzan por un camino se reconocen, bueno, de la misma manera, Jesús, al tener ese trabajo interior, digámoslo así, podía percibir quién potencialmente estaba preparado para ello. Entonces, Pedro aparentemente sí, y por eso le dijo, ven y sígueme. Y luego está la piedra directamente filosofal, que es cuando eso se refina y se convierte en la piedra de los filósofos. Sería ese Pedro cuando pasa por un proceso difícil, que lo niega, fíjense que va y que viene, y finalmente se entrona o entroniza como la piedra angular de la iglesia. Dice, es la sublime etapa que alguna vez, estamos hablando del Cristo, deberá ser alcanzada por cada miembro de la humanidad, después de un largo, difícil y penoso proceso de purgación, de dolor, que liberará la materia de una oscuridad sempiternamente adherida. Muchas veces huimos de ese dolor y nos parece que bueno, hay otras religiones más divertidas, ¿no? De los dioses como Krishna, bailan y no hay tanto sufrimiento. Sin embargo, no nos damos cuenta que aún en eso hay también un proceso doloroso. No existe crecimiento humano sin esa confrontación con el dolor, con el tránsito hacia, ¿no? Con el esfuerzo para. Cristo es entre los hombres la manifestación del Espíritu de Dios para evidenciarles que son hijos del Creador. Es decir, esa metáfora, la metáfora Cristo histórico, es una especie de decir, mira, tú también puedes. Y por lo tanto, de hecho Jesús les dijo a sus discípulos, vosotros haréis cosas más grandes todavía, ¿no? Por lo tanto, espíritus de un Dios vivo, si bien limitados por su ignorancia, la cual les impide desarrollar su esencia y manifestar en ellos y en su entorno la luz superior. Así que aquel que vive permanentemente unido a lo superior no tropieza,
Y aquel que permanece desconectado tropieza porque camina ciego, sin mantenerse en la luz superior. Entonces, eso es el Cristo, una potencia que existe en todo ser humano, que está mezclada con la piedra en bruto, y que para algunos la piedra en bruto es impenetrable, y uno dice, este es Pedro total antes de convertirse en, vieron que se llamaba Simón, de hecho, antes, y él le llamó Pedro, ¿no? Que significa piedra. Luego está el Espíritu Santo. El concepto de Espíritu Santo tiene para la alquimia una significación similar a la del mercurio divinizador o alcaes. Dijimos que es esa porción de la divinidad que cae como un rocío constantemente en la vida de cada ser humano y que sería como la energía vital que nos permite vivir. Solo que el alquimista dice, no me quedo con eso solo, yo voy a buscar más, ¿no? Entonces el yogi le llama despertar kundalini, la energía kundalini. Bueno, en este caso el alquimista va por más Espíritu Santo. Entonces, así como en el Jordán, cuando fue bautizado Jesús, se transformó de Jesús, digamos, en el Cristo, a través de ese Espíritu Santo que descendió. De la misma manera, este Espíritu Santo desciende en todos nosotros. Dice, y el Calvario es a lo que vamos, esto de la pasión, ¿no? Porque esto anterior lo habíamos hablado también en otro programa. El Calvario es el proceso doloroso, el vía crucis, el camino de la cruz, ¿no? Que mucha gente que se ha abierto del cristianismo dice, me había cansado de este tema del dolor, de la cruz y del latigazo y de fustigarme, ¿no? Del cilicio, del autocastigo, la autoflagelación. Pero bueno, esas son distorsiones, obviamente. El trabajo en esta etapa, el Calvario, consiste en limpiar la tierra mediante el desarrollo de la gran obra. El Calvario, el Vía Crucis, es ejecutar la gran obra. Si yo me pongo a meditar, es una obra alquímica como cualquier otra, y requiere conducta, disciplina, esfuerzo. Voy a pasar por momentos de aburrimiento, momentos de tedio, momentos de euforia, ¿no? De que siento que he logrado grandes cosas, momentos de sinsentido, de zozobra, de no saber para dónde voy, momentos de gran emociones así, como de cúspides, ¿no? de tocar el cielo con las manos. Entonces, todo eso es un calvario. En esta instancia se denomina calvario porque en ella se experimentarán innumerables inclemencias, a fin de liberar el propio estado oscurecido mediante la fundición de sus mentales oscurecidos y transformados en oro. Si yo, por ejemplo, no me baño, no me lavo hace, no sé, 5 años, el día que quiera arrancarme las costras de mugre que me recubren mi piel, voy a arrancar partes de mi piel también y me va a doler, no va a ser fácil. O si me quiero peinar, ¿no? Supongamos que tuviera cabello, ¿no? Me quiero peinar y hace rato que no me peino, mi cabello está enmarañado, sucio, pegado, bueno, me va a doler bastante. Pero bueno, el resultado quizás valga la pena. Entonces me expongo a él. Entonces, todo ser humano que sale de la masa, ¿no? De seres humanos que caminan por inercia en la misma dirección, tiene que hacer lo que le llaman los hindúes el nibriti. Los hindúes tienen 2 palabras, nibriti y pravriti. Pravriti significa ir a favor de la corriente. Todo ser humano por defecto está en pravriti. O sea, todos, no sé, consumimos lo mismo que consumen todos y todos dicen vamos para la derecha, vamos para la derecha, para la izquierda, para la izquierda. Hacemos lo que hace todo el mundo. Ciertas personas dicen no, eso no me alcanza, yo quiero más, yo quiero otra cosa, yo quiero algo diferente. No puedo morirme y haber hecho lo que hicieron todos, que es comer, dormir, no sé, aparearse y defenderse. Quiero un poquito más. Ese poquito más hay que ganárselo. Eso es nibriti, es ir en contra de la corriente. El salmón va en contra de la corriente para desovar, ¿no? Va subiendo, remontándose contra la corriente. Y no es el descenso del sella, no es fácil, es subir, es luchar. De hecho, creo que el salmón cuando llega a la cúspide muere, desova y muere, porque está agotado. Entonces, eso uno preguntaría, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué no vivo la vida común? Si estoy tan bien. Bueno, mucha gente no es que tome esa decisión, nunca se plantea la otra directamente. Entonces, vive su vida tal como es. Muchas otras personas deciden justamente cambiar y hacer algo diferente. Algunos lo hacen, no sé, haciéndose piercings en cantidad, tatuándose todo el cuerpo, pintándose el pelo de verde.
Y otros dicen, no, yo lo voy a hacer interiormente. El cambio, me doy cuenta que por más que me pinte el pelo de verde, mañana lo voy a querer naranja y pasado voy a querer marrón y no me va a bastar. Entonces voy a buscar algo interior, voy a buscar algo que, vieron como el cuento ese de los tres cerditos que construían sus casas, ¿se acuerdan? De paja, de no sé qué, y el último de ladrillos. Bueno, voy a construir una casa, ¿no? Como también en la Biblia hay una historia así, que nada me la pueda sacudir, ¿no? Que nada me la pueda echar abajo. Pero bueno, no es tan fácil construir una de ladrillos como construir una de palitos, ¿no? El cerdito que construyó su casa de palitos y de cosas así, la habrá construido en 3 minutos, que de hecho el cuento cuenta eso, y después se puso a cantar. Mientras que el de los ladrillos, ¿no? Como la cigarra y la hormiga. La hormiga trabajaba duro, la cigarra, ¿no? Cantaba. Después cuando vino el invierno, la hormiga tenía un montón de alimentos para pasar ese invierno y la cigarra se congeló ahí afuera porque no había preparado nada. Entonces, todos estos trabajos, estas obras, como la obra alquímica, requieren un esfuerzo, no pasan porque sí. Entonces, la cruz es también el jeroglífico alquímico del crisol. La cruz cristiana, la cruz es un símbolo obviamente más antiguo que el cristianismo, está en muchas culturas, pero también en el cristianismo, y representan el crisol. El alquimista tenía un matraz, un crisol, una especie de huevo de cristal, donde trabajaba su materia. Bueno, ese crisol es la cruz. ¿Qué es esto? El cuerpo humano, con los brazos abiertos y de pie, ¿no? Vertical y horizontal, eso es la cruz. Es decir, la obra ¿dónde ocurre? Ahí fuera, en un libro que leo, no sé, no, ocurre en este cuerpo, aquí dentro, en mí. No tengo que ir a ningún sitio a buscarlo. No hace falta un ritual exterior, ocurre aquí dentro. Puedo, como los antiguos alquimistas, si quiero, utilizar, no sé, fuego, calentar, materiales químicos que produzcan reacciones, pero eso me va a servir para tener un eco de lo que me está pasando adentro, pero a la vez voy a tener que hacer algo adentro. O sea, puedo hacerlo de fuera con lo de adentro. Lo que no puedo hacer es solo lo de fuera, porque no va a tener sentido. Entonces, representa el crisol. En verdad, la cruz latina, que es la que más vemos, representa un conjunto de simbologías relacionadas con el vaso o materia, que es nuestro cuerpo. Es en primer término la materia degradada que requiere una profunda disolución y fraguación. Los alquimistas dicen, así como estamos, no vamos a ninguna parte. Esto hay que deshacerlo y volverlo a hacer, ¿no? Cuando lo crucificaron a Cristo o a Jesús, pusieron un cartel aquí arriba, ¿se acuerdan el cartel? Que ponía, las letras dirían INRI, ¿no? Y estaba escrito, dice, en el Evangelio en griego, en latín y en arameo. Pero los alquimistas lo han traducido como Ignis Natura Renovatur Integra, que significa INRI, Ignis Natura Renovatur Integra. El fuego renueva a la naturaleza por completo, ¿no? El fuego es lo que renueva a la naturaleza, lo que soy, por completo. Es decir, no lo renueva la caricia o entregarme al placer y descansar, no, es la pila, ¿no? Ponerme las pilas y decir esto así no, yo lo voy a cambiar, ¿no? Una actitud muy prometeica. Entonces, ese fuego es el fuego de los alquimistas. Sin fuego no hay obra alquímica y con fuego hay dolor, ¿no? El fuego quema, el fuego disuelve, el fuego transforma. Y cuando uno se transforma, uno se mira en el espejo y es otro. Y los que lo rodean a uno ven a otra persona y puede que no les guste tampoco. Entonces dice, nuestras esencias más escondidas, la materia elaborada, deben realizar un gran esfuerzo en lo profundo de nuestras excrescencias, ¿no? De nuestras porquerías más ocultas y disimuladas para que reconozcamos nuestro caos. Es decir, llevémoslo a un plano psicológico, digamos. Una persona que quiere cambiar tiene que reconocer lo que es, tiene que decir, sí, la verdad que soy, no sé, un cómodo, soy envidioso, soy celoso, soy neurótico, soy alcohólico, soy esto, soy lo otro, soy iracundo. Si no lo reconozco, si no hay un mirarme, no hay cambio. Entonces duele mirarse, porque uno normalmente se construye una imagen de que uno es fantástico.
qué bueno que soy, todo el mundo me quiere, porque soy maravilloso, a mí no me pasan las cosas que le pasan a aquellos otros que sí son los que están un poco locos, yo estoy bien, hasta que me empiezo a dar cuenta que no era tan así. Hay quien nunca quiere mirarlo y más o menos va bien, se junta con gente que le reafirme lo mismo, porque como al otro también le gusta que le digan que está bien, el otro es como si dijera, mira, a cambio de que yo te diga que tú eres normal, dime que soy normal. Y vale, y ahí tiramos los dos para adelante. Pero a veces uno dice, no, me voy a reunir con gente que me mire y me opine de verdad. Y empiezan a decir, no, ¿sabes qué? Te veo un poquito egoísta, a veces eres intolerante. Nos gusta eso. Esa es la pasión, ese es el encuentro con la muerte de mi imagen, ¿no? Antigua. La cruz tiene 3 clavos, ¿vieron? Cada mano y los 2 pies con un solo clavo. Hay una discusión eterna de que si lo crucificaron así, si lo crucificaron con las piernas plegadas, hasta los testigos de Jehová dicen que era un palo solo vertical y que no había palo horizontal. Da igual, el simbolismo vale porque es metafórico. Dice la cruz y los 3 clavos. La cruz simboliza la vía dolorosa, ¿no? La vía del sufrimiento, de la pasión. Camino de esfuerzo que lleva a la perfección y liberación del precario estado del hombre y de la mujer. De nuevo uno podría decir, ¿por qué la vía dolorosa? ¿Por qué no me quedo como estoy que no sufro? Bueno, eso sería equivalente a decir, ¿por qué no dejo de desear todo por completo y me quedo así, tranquilo? Y no se me ocurre venir a hacer un programa de radio con todo lo que implica, porque es sufrimiento. Tengo que traer cosas, tengo que prepararlas, tengo que armarlas, tengo que hacer arreglos de papeles para, no sé, solicitar una sala. ¿Por qué no me quedo sin hacer nada? ¿Y para qué trabajar también? ¿Por qué voy a trabajar? Me quedo simplemente en mi lugar y que me alimenten, y si no me alimenten me muero. Esa sería la apatía total. ¿Por qué no? La razón o la respuesta a eso es porque si yo me empiezo a preocupar de cosas, aún teniendo sufrimiento de por medio, hay emoción, hay patos, hay emoción. Y esa emoción vale la pena porque es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mueve. Entonces, ¿por qué me voy a enamorar de una persona? Si es complicado. Enamorarme de alguien, tener que convivir, que el otro va a tener gustos diferentes, que va a chocar conmigo en algunas cosas, coincidir en otras, de verdad, pero en otras no. ¿Para qué? Prefiero no enamorarme entonces. ¿Para qué voy a poner, no sé, un negocio propio? ¿No? Si prefiero estar de empleado, que es más fácil, ¿no? Me guío por lo que otro me dice, menos trabajo. ¿Para qué voy a, no sé, a comprarme ropa diferente si con las 2 o 3 que puedo usar ya está? ¿No? ¿Para qué decorarme? Si soy mujer, ¿para qué maquillarme? Es complicado, me quedo sin maquillaje. ¿Para qué me voy a poner pendientes o cambiar el color del pelo? Y llega un momento que la vida se vuelve nada. Entonces, la pregunta de por qué nos decoramos, por qué nos preocupamos en lo que llamamos mejorarnos, ¿no? Conseguir, ¿por qué quiero leer ese libro? ¿Por qué quiero conocer ese lugar? ¿Por qué quiero? ¿Por qué divertido? Porque me permite divertirme, vertirme en muchas direcciones, ¿no? Verterme, como si vertiera agua. Entonces, me permite estar activo y saber que estoy vivo. Ese es el principio de la vida. Entonces el Vía Crucis no se refiere a la muerte, sino que es un camino de resurrección para conectarnos con el Hacedor. Los 3 clavos empleados para inmolar a Jesucristo representan los 3 procesos que debe experimentar la materia, es decir, nuestra manera de ser, por así decirlo, nuestra personalidad, antes de ser purificada, y que alude a la sal, que es el sol y la luna, que se deben unir, la sal, que es sol y luna para los alquimistas, es lo que constituye toda nuestra materia sólida. La luna es más como tranquila y por momentos parece hasta sabia, y el sol es nuestra fuerza, nuestra pasión. Cuando los dos se juntan, que eso solo lo hacen los alquimistas, es decir, la persona normal no los une nunca y están eternamente peleándose entre sí, esas tendencias de quiero descansar, no, quiero lograr, no, mejor descanso. Esa especie de tira y afloje continuo que ocurre en todos nosotros, con la desazón que implica, eso es la lucha de sol y luna. Para los yogis es Ida y Pingala, los 2 canales que se cruzan. Bueno, el yogi dice no, el alquimista también. Dice, voy a unirlos.
y esto implica generar azufre. Y el azufre, entre otras cosas, lo que hace es disolver y volatilizar, ¿no? A través del fuego. Entonces, los 3 clavos son la sal, que es el sol y la luna, el agua, que es la disolución de todo esto, ¿no? Y el fuego, que es lo que le da intensidad para poder justamente transformarse. De este modo, la materia está sujeta a la vida, muerte y resurrección. El hierro, que es el material en que están confeccionados los clavos, representa a la materia de la piedra bruta, o estado endurecido o armadura negra que debe ser disuelta. Es decir, el Cristo está atravesado por clavos de hierro, que le drenan toda la sangre. Ese Cristo debe morir. Es decir, el Cristo, el mercurio coagulado interior, que está demasiado mezclado con la materia, demasiado clavado a la cruz, debe morir y debe renacer, ¿no? Resucitar como algo completamente nuevo. Y eso duele. Entonces, al liberarse una partícula térrea del cuerpo de su pringosa y vasta argamasa, puede licuarse, elevarse o vaporizarse por encima de sus limitaciones, convertida en vapor azufroso, para transformarse en azufre fuego. Entonces, para el alquimista, no es que una sola vez hace resucitar a su Cristo interior y se acabó. Porque fíjense que si uno dice, bueno, voy a empezar un trabajo de reconocimiento interior. Entonces reconozco mis celos, mis envidias, mis iras, y uno dice, bueno, lo voy a hacer hoy, no sé, domingo, me voy a poner a hacerlo, ya está, hoy lo completo. Mentira. En realidad el proceso de transformación de uno mismo dura eternamente, porque siempre hay más cosas que transformar, más cosas que descubrir, más cosas que ver. No hay una especie de espada que corte el nudo gordiano de cuajo. Entonces, esta muerte de Cristo y resurrección, tal como se celebra todos los años, todas las Semanas Santas, ¿por qué no se celebra una sola vez? ¿Por qué no se celebra la Navidad una sola vez? Porque justamente debe nacer, morir, resucitar, nacer, morir, resucitar. ¿Por qué los yogis no se concentran y levantan el prana hasta el Sahasrara aquí y se acabó? No, los yogis lo levantan, lo bajan, lo levantan, lo bajan, lo levantan, lo bajan, continuamente. Hasta las meditaciones contemplativas se repiten. No es, bueno, me voy a sentar en meditación contemplativa, voy a observar mis pensamientos, listo. Lo hice 10 minutos, ya está, liberado por completo, nunca más necesito hacer nada. No, de hecho se repite el proceso, se repite continuamente, porque hay como una especie de, la mente es tan amplia, tan vasta, que la purgación es eterna. Entonces tenemos la cruz latina, que es la que conocemos más, y se encuentra desde hace mucho grabada en diversos petroglifos, es decir, en algunas catedrales, por ende es anterior a las civilizaciones conocidas, o sea, también en grabados en roca en otras culturas. Por el hecho de haber persistido a través de inmemoriales edades, tiene mucho significado. Representa, ya dijimos, el cuerpo del hombre, representa la materia del hombre que con sus brazos extendidos se ofrenda, se entrega y se somete incondicionalmente al trabajo alquímico. O sea, cuando uno ve un Cristo crucificado, es el símbolo de que yo como alquimista estoy transformando también mi materia. Eso mismo estoy haciendo. Me estoy dejando clavar y drenar toda mi sangre para renacer. Tal noble sumisión se lleva a cabo con el beneplácito y bendición de lo divino. O sea, con el permiso de Dios. O sea, el Cristo ese que muere en la cruz muere porque su Padre lo quiere así, ¿no? De hecho, en un momento él dice, Padre, ¿por qué me abandonaste? La permisión del gran hacedor proporciona el primer impulso para iniciar en sí el desarrollo de la obra, es decir, no fundir los propios metales viles para transformarlos, en oro vivo. La cruz latina es un compendio de simbología, representa la propia materia degradada que requiere de una fuerza profunda y de limpieza interior, de un trabajo duro, esforzado, paciente y rutinario. O sea, esa cruz representa un compromiso. Si yo me colgara una cruz, es como si estuviera diciéndome, al verme en un espejo o otro que me viera y supiera de lo que hablo, estoy comprometido con un cambio profundo. Estoy comprometido con morir y renacer constantemente y no aflojar en este proceso. Pero también implica la vía dolorosa o camino que enseñó el Cristo al soportar las mayores angustias. Uno ve en la metáfora de Cristo, en el mito de Cristo, ve ese vía crucis, ese dolor, y uno dice, bueno, así como Él le pasó todo esto, así voy a hacer yo también
y voy a superar toda prueba que encuentre. Entonces es para la resurrección. Este camino de dolor enseña que la creación está sustentada por la ley de la vida, de la muerte y de la resurrección. Todo lo que nace, muere. Todo lo que muere, resucita. En el sentido de que todo lo que, no sé, yo, esta botella, la machaco y la vuelvo, no sé, o la derrito, ¿no? Y se transforma, muere, pero se transforma en otra cosa, en líquido, por ejemplo. Resucitó, ahora es líquido. Y ese líquido puede tomar forma de otra cosa más. Es lo que llamamos también reencarnación. Desde el punto de vista alquímico, la cruz señala una etapa de probación, de prueba. Es un baño de fuego que purga y redime a la tierra o materia de su tosca y desarmónica expresión, sometiéndola a las pruebas del hierro, del agua y del fuego, que aluden a los procesos alquímicos producidos en la rueda microcósmica, la disgregación de los cuerpos duros, la disolución, la evaporación. Algunas iglesias góticas plasman en su configuración la forma de una cruz ansata o egipcia. ¿Se acuerdan que hablamos de Egipto la semana pasada? Y la cruz ansata es la misma cruz con un circulito arriba. ¿Vieron la cruz ansata? Que significa la cruz que tiene un asa, ¿no? Que se puede coger. Porque muchas figuras egipcias aparecen cogiendo esa cruz desde el círculo y la otra parte queda proyectada. Algunos egiptólogos decían que era como una llave, que abría una puerta. Entonces, el hombre para la alquimia es la cruz, ya dijimos. Y el círculo que tiene arriba es la divinidad. Es ese rocío cocido, ese Espíritu Santo que baja y reaviva la obra alquímica, ¿no? Este diseño indica que todo hombre o mujer tiene la posibilidad de labrar una delgada hendidura, de fisurar un poquito la capa, la dura y pringosa armadura, para quebrar su impenetrabilidad y se filtre un haz de luz proveniente del círculo superior de la cruz, ansata, que renovará a cada bloque o trozo de metal envilecido. El símbolo de la cruz ansata representa aquel que logra mantener a todas sus miríadas de yoes inferiores sometidos a la influencia de un solo e indivisible pulsar de vida. Miren qué interesante la figura de la cruz ansata. La parte inferior de la cruz, desde el punto de vista de la alquimia, representa a la materia no trabajada, o también llamada armadura negra, cubierta de cobre, bronce y latón, que sirve de base o fundamento a la obra y libera a los sentidos inferiores. Les había dicho que había un salmo, que es el Salmo 22, que es el que Jesús en su pasión fue cumpliendo. Y les voy a leer solamente los versos que, de los, ya les digo, 32 versos que tiene, solamente los que él más puso en práctica. Comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan. Que es ese Elí, Elí, no sé qué, sabactani, ¿no? Que él dijo, que la gente decía que estás llamándolo Elías o qué. Y en realidad decía este salmo. Decía: Dios mío, estaba repitiendo el salmo, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan. Mi Dios, de día llamo y no me atiendes, de noche más no encuentro mi reposo. Eso refleja la desazón, la sensación de desvalimiento que sentían. Luego dice: mas yo soy un gusano y ya no un hombre. Los hombres de mí tienen vergüenza y el pueblo me desprecia. Vieron que la gente le decía: sálvate si eres realmente, la gente que estaba asistiendo a la crucifixión. Todos los que me ven de mí se burlan y hacen muecas y mueven la cabeza. Confía en el Señor, pues que lo libre, que lo salve si le tiene aprecio. Son palabras que dice la gente. Que confía en el Señor, vale, que lo salve entonces, si es tan santo o tan entregado. Dice: me has sacado del vientre de mi madre, me has confiado, le dice a Dios, me has confiado a sus pechos maternales, me entregaron a ti apenas nacido, tú eres mi Dios desde el seno materno. Es decir, como diciendo, desde pequeño yo ya estaba entregado a ti. Me rodean novillos numerosos y me cercan los toros de Basán. Amenazándome abren sus hocicos como leones y que desgarran y rugen. Es decir, esa sensación de todos me quieren destruir. Yo soy como el arroyo que se escurre, todos mis huesos se han descoyuntado y mi corazón se ha vuelto como cera. Dentro mis entrañas se derriten. Mi garganta está seca como teja. ¿Se acuerdan que él tuvo sed? Y le dieron una esponja con vinagre.
y al paladar mi lengua está pegada. Ya están para echarme a la sepultura. Como perros de presa me rodean, me acorrala una banda de malvados, han lastimado mis manos y pies. ¿No? Lo de los clavos. Con tanto mirarme y observarme pudieron contar todos mis huesos, como que estaba en la mirada de todos. Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica la tiran a la suerte. Esto por lo menos dice el Evangelio, que se la jugaron a los dados los 3 o 4 soldados que había ahí. Para ti mi alabanza en la asamblea, le dice a Dios, mis votos cumpliré ante su vista. Los pobres comerán hasta saciarse, alabarán a Dios los que lo buscan, vivan sus corazones para siempre. De Dios se acordará toda la tierra y a Él se volverá, esto es como una especie de predicción a futuro, y todos los pueblos, razas y naciones ante Él se postrarán. Rey es Dios, Señor de las naciones, todo mortal honor le rendirá. Se agacharán al verlo los que al sepulcro van. Para Dios solo será mi existencia. Entonces, fíjense cómo él, así como hay otras predicciones de Isaías y otras cosas, él intentó todo el tiempo cumplir estas profecías que estaban escritas en la Biblia. Y para hacer un recuento un poco de qué ocurre cada día de la Semana Santa, esto ya más literal, el día de Domingo de Ramos es el día que se festeja o celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Vieron cuando entraba a lomo de burro, que le ponían esas hojas de palma y que cantaban eso de Hosana, Hosana, el que viene en nombre de... Porque en burro también entró David cuando fue consagrado o ungido rey, por eso le entró de esa manera, como diciendo, soy el rey. El lunes, tras el esplendor del domingo, entra la angustia de la pasión, ya se acerca la pasión. Aparece María Magdalena lavando y ungiendo los pies de Jesús ante el escándalo de Judas, que decía, ¿por qué esta mujer gasta dinero en un recipiente con aceite aromático tan caro si podríamos darlo a los pobres? Y Jesús le dijo, los pobres estarán siempre, pero el Hijo del Hombre no estará siempre con ustedes. Luego viene el martes, que se exalta la cruz, empieza la idea de que se viene la cruz, que se viene. El miércoles es el día en que se reúne el Sanedrín y empiezan a tramar contra Jesús, el tribunal religioso judío, y es un día de ayuno por eso, el miércoles. Es el primer día de luto de la iglesia y se celebra un oficio que se llama oficio de tinieblas, o sea que la gente está ya muy mal porque lo están juzgando. O están armando todo para entregarlo. El jueves es el día del Corpus Christi y la Ascensión. Es el día que se celebra la última cena, que Cristo instituyó en la Eucaristía. El jueves es el día de celebrar la última cena, donde está el lavatorio de pies y todo eso. El viernes es el día que es el núcleo central de la Semana Santa, porque es el día de máximo dolor. Es un día de muchísima tristeza, que es la crucifixión misma, toda la flagelación, el Vía Crucis, la crucifixión y la muerte. En el sábado es un día sumamente triste porque ya murió y es un día donde ni siquiera la iglesia celebra misa, porque se considera que están así como a la expectativa, normalmente en vigilias, esperando la resurrección. Y finalmente viene el domingo, que es el domingo de Pascua de Resurrección, que es un día de alegría cuando se supone que Jesús resucita de entre los muertos y da origen a la iglesia misma como fuente de predicación, pero a nivel así alquímico es el día donde hay una resurrección. Es decir, para la alquimia, cada vez que una partícula, un pedacito de esa porquería mezclada con el mercurio coagulado que están durmiendo en nuestro interior, se desprende y se volatiliza, cada vez que una de esas partículas se volatiliza, es una resurrección. Y luego esa partícula vuelve a descender como una paloma, para la alquimia como una paloma, que es el Espíritu Santo, y vuelve a despertar a un nuevo Cristo. Y así se produce un proceso que se le llama la rueda, ¿no? La rueda, ¿no? Que va rotando tal como el yogi sube y baja el prana por la columna. Eso es el sol